Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivar de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-lesionado. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el martes 29 de noviembre del año 2022 y te recuerdo que Farm Aid Pharmacy ya abrió sus puertas en Kissimmee. Está cerquita de Orlando, está ahí a la mano de todos estos latinos que quieren ser atendidos como en sus países. No solamente las medicinas, aprovecha y compra los mejores perfumes originales al mejor precio. Compras las medicinas y también tus regalos de Navidad, tanto en Kissimmee como en Pembroke Pines. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 29 de noviembre del año 2022. Bueno, vamos a comenzar la jornada del día de hoy con una entrevista que tengo aquí puesto por producción, que es a un candidato presidencial independiente de Venezuela, pero yo realmente lo voy a entrevistar como periodista, porque ustedes saben que yo a los candidatos los mantengo ahí como a raya. Lo voy a entrevistar como colega sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. Se trata de Manuel Isidro Molina. Buenas noches, Manuel Isidro, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Un placer estar contigo y con toda tu audiencia. Gracias por la invitación. Sí, esa dualidad tuya de periodista y político es lo que te hace estar aquí, porque yo a los candidatos los mantengo ahí. Bueno, me entrevistan como periodista y como politólogo. Yo digo que a mí me persiguen 3P, la política, el periodismo y la politología. Sacamos una. Sí, bueno, de todas maneras, creo que los periodistas nos hemos involucrado de una forma o sea, no es la usual, quizás no es la más conveniente, pero la situación en Venezuela nos ha obligado. ¿Cómo estás viendo el panorama, Manuel Isidro? Porque tú eres candidato presidencial independiente, obviamente del lado opositor. Y en este momento tengo que hablar un poco del tema que toca Diosdado Cabello cada vez que tiene un programa que es cada ratico, porque cada ratico hace una rueda de prensa, tiene los programas de los miércoles, y es cómo él se jacta de que ellos están unidos y por eso siempre ganan, y del lado opositor siempre estamos en pleito, estamos divididos en fracciones y por eso nunca podemos ganar elecciones. Bueno, eso es, él intenta aparentar que están unidos. Sabes que el chavismo se ha venido como desmoronando. Hay mucha gente que estuvo respaldando firmemente al gobierno y se ha retirado, tanto dirigentes fundadores del Polo Patriótico, parlamentarios, exministros, pero también muchísima gente del pueblo chavista se ha venido retirando y esa unidad de la cual habla Diosdado Cabello es una ficción. Él mismo está confrontándose con el presidente Nicolás Maduro. Hay un problema de liderazgo dentro del chavismo oficial. Hay un chavismo popular de gente que tiene un sentimiento todavía, está confundido por la enorme crisis que están soportando, empobrecidos, desalentados, pero en la nomenclatura chavista hay un tomidame interno
que no puede ocultar Diosdado Cabello. Y él se la pasa hablando de la unidad monolítica y resulta que él es expresión de una de las facciones internas del PSV enfrentado al presidente Maduro. Es decir, hay madurismo, hay cabellismo, hay chavismo popular y El hay originario. una... ¿Ah? El originario. También, ellos se llaman de muchas maneras, pero es evidente que la solidez que tuvo el chavismo hasta el 2012 ya no existe. Y por eso es que en la mayoría de las encuestas aparece mal posicionado el presidente Maduro como líder del chavismo. Recordemos que ellos tienen una visión monopartidista de absoluto control, entonces es presidente de la República y es presidente del partido. El partido está fusionado con los recursos del Estado. Yo digo que el PSV está incapacitado de hacer una marcha más o menos mediana sin el peculado de uso, el acarreo de gente con autobuses pagados por diversos despachos públicos, más la coacción. De manera que el chavismo no está tan bien como Diosdado Cabello lo repite a cada rato. Yo entiendo la búsqueda tuya como periodista en este sentido, pero ahí está, por ejemplo, las dos marchas que intentó hacer el gobierno, con todos los recursos del gobierno, como respaldo a las medidas que tomó a través de la ONAPRE, Oficina Nacional de Presupuesto, contra los trabajadores venezolanos, tanto públicos como privados. Y entonces la gente no se lo montó en los autobuses. Esto fue una señal muy grave de desapego de los trabajadores del sector afecto al chavismo frente a lo que llaman internamente en el chavismo madurismo. Entonces, el madurismo está asociado al abuso de poder, al fracaso en el gobierno, a estas negociaciones secretas que hay para lograr la libertad de los dos sobrinos que estaban condenados a 18 años en los Estados Unidos por narcotráfico. Son negociaciones secretas que dirige desde el Palacio de Miraflores Cilia Flores y Nicolás Maduro a favor de Malpica Flores para que la OFAC le retirara el bloqueo que le tenía. Es el único caso que ha habido. Fíjate cómo se utiliza la majestad del poder, la majestad de la presidencia de la República, de la Cancillería, de lo que es la nación en el ámbito internacional, que se mete en unas negociaciones secretas de gobierno a gobierno, porque aquí no pinta nada Guaidó ni el supuesto gobierno interino, entre el gobierno de Biden y el gobierno de Maduro para la libertad de dos condenados a 18 años de cárcel por narcotráfico. Pero claro, además, en ese caso, por ejemplo, o por lo menos Biden sí actuó en función de los ciudadanos estadounidenses, no en función propia, y se aprovechó de la situación. Pero en el caso de Cilia Flores y Nicolás Maduro, sí, ha sido a nivel familiar que ellos han resuelto todo. Claro, pero yo digo que de una manera, digamos, perversa, porque se trata de dos delincuentes condenados a penas de 18 años de cárcel. Es más, esa medida incluso cayó muy mal en la base chavista, que empezaron a preguntar cómo es que el poder del Estado y la majestad de la presidencia de la República y las relaciones exteriores de una nación se utilizan para poner en libertad a dos condenados por narcotráfico. O sea, eso no lo entendió nadie. Bueno, y de hecho, eso me abre los ojos con respecto a una declaración que dio en el último programa Diosdado, cuestionando la libertad aquí en Estados Unidos de una persona que tenía una dosis de droga. Y lo tiró así como cuestionando libertades de ese tipo, ¿no? Pero porque es que ellos siempre ven la paja en el ojo ajeno. Y uno de los problemas que tiene el gobierno es que incurre en lo que yo considero la sobreconfianza del delincuente, que es que como les ha ido bien durante 22 años, ellos siguen actuando de la misma manera. Actúan con descaro, actúan con prepotencia, actúan con abuso de poder. Diosdado Cabello se cree en el derecho de insultar a quien sea desde los canales
o de los canales, sí, del sistema público de radio y televisión. No solamente Diosdado Cabello, ahí hay varios programas que es para la burla, que es para la descalificación, que es para la mofa, y después ellos aplican las leyes que han inventado últimamente, como la ley del odio. Entonces cualquiera que haga algo ni siquiera medianamente, mínimamente parecido a lo que hace Diosdado Cabello toda la semana, o hace Mario Silva, o hace el trío este de esperpentos que tienen otro programa ahí en el Canal 8, pues con lo mínimo que se haga, entonces te quieren meter preso. Y esto tiene que ser revertido. Hoy en día ellos no tienen el respaldo que tuvieron en la opinión pública, mal que bien, hasta hace 2, 3 años. Pero siguen en el poder, todo eso es cierto, Manuel Isidro, pero siguen en el poder. Bueno, pero claro, ahora, el poder tiene unas condiciones, nosotros estamos luchando por un cambio verdadero en Venezuela, por eso yo soy candidato presidencial independiente. Hay gente que está preocupada por lo que está ocurriendo, pero nosotros somos víctimas como sociedad de dos bandos que son cómplices de la destrucción nacional. Eso es lo que está viendo la mayoría del pueblo venezolano, y por eso es que cuando el subsecretario para Asuntos Hemisféricos del gobierno de Biden sale y habla de que Juan Guaidó es el líder que reconoce el gobierno, el líder de la oposición venezolana, aquí, bueno, la carcajada fue por todas las calles de Caracas y caminos de Venezuela. Pero sí, permíteme a mí servir de abogado del diablo en este sentido. Excelente. Porque es que ellos no tienen contacto, por decirlo de alguna manera, con más nadie. Y eso es lo que yo resiento. ¿Por qué llegan aquí a Washington siempre los que no deben llegar? ¿Qué pasa ahí? Porque Washington dice, eso es lo que hay, punto. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que hay. Bueno, pero fíjate tú qué es lo que ocurre. Esto lo he venido yo conversando con algunos amigos, y es grave lo que está ocurriendo. El embajador norteamericano con sede en Bogotá, que es el embajador de Estados Unidos para asuntos de Venezuela, James Story, llama a estos voceros del G4, de Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, los llama como empleados y se los lleva para Bogotá, se los lleva para Panamá, se los lleva para Miami, se los lleva para Washington. Entonces, esa es como una comandita que tiene el embajador de los Estados Unidos y que le ha hecho perder prestancia ante el país. Yo no tengo memoria, Patricia, en la historia de Venezuela que haya habido una condición tal de títeres por parte de dirigentes políticos del país. Además, todos sus errores podemos hablar desde otro punto de vista, su ejecutoria, pero en este caso es indignante, lo digo yo como venezolano, que unos dirigentes políticos se muevan al son que le toca el embajador de los Estados Unidos y los trata como tales. Pero ese es el mismo argumento de Diosdado, por ejemplo. Bueno, pero es que es evidente que están actuando de esa manera. Y que yo pueda coincidir con Diosdado Cabello en esa apreciación, ese no es problema ni de Diosdado ni problema mío, es un problema de la dirigencia del G4. Pero mi cuestionamiento con eso, Manuel Isidro, es que es como responsabilizar a Estados Unidos de todos los errores que ellos han cometido, y eso no es justo. No, yo no estoy diciendo eso. Claro, porque si ellos son títeres, es como que si todo lo que hubieran hecho es porque Estados Unidos ha estado atrás comandando. No, ellos tienen sus propios errores. Claro. Pero lo que digo es más, Estados Unidos, sinceramente, no haya qué hacer con esa dirigencia opositora. Eso es otra cosa. No haya cómo hacer. Están entrampados. Por ejemplo, eso de decidir ratificar el apoyo a Guaidó como presidente interino, una figura que todo el mundo sabe que no existe, que va a llegar hasta el 5 de enero, que va a llegar hasta el 23 de enero del 2023. Bueno, esa es una papa caliente que tiene la política exterior de los Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que eso no existe. Ahora, de una vez, ¿quiénes contrarían esta posibilidad? En Venezuela nadie o casi nadie.
lo reclama o lo critica como posibilidad el factor que está más íntimamente ligado a Juan Guaidó, Voluntad Popular, y Leopoldo López. Pero ni siquiera Acción Democrática está llorando porque Guaidó desaparezca como presidente interino. No le está haciendo un nuevo tiempo, no le está haciendo primero justicia. Yo los llamé como fenómeno político, analíticamente, el archipiélago de los factores de oposición que hacen parte de un desastre nacional. En marzo del 2018 yo escribí en un análisis que Venezuela sufría una tragedia histórica que va desde el orden moral hasta el orden material y orgánico institucional, porque este llegó a ser un país desestructurado, y tú lo sabes, Patricia. Aquí no funciona nada. El sistema de justicia venezolano es uno de los más corrompidos. Claro, por allá empezaron. Claro, y uno de los más interferidos de América Latina y el Caribe, por no decir del mundo. En Venezuela, háblate con cualquier abogado, nadie te reconoce la independencia del sistema de justicia, ni siquiera los abogados chavistas, porque entre otras cosas te dicen que para eso es el poder, para ellos controlar. Entonces, no hay, además, esto es una parte de abuso de poder, pero además hay la parte de la corrupción, la coima, el establecimiento prácticamente de una tarifa por los casos judiciales, que no solamente son casos penales, que son casos incluso mercantiles, son casos civiles, de divorcio. El que pague más agarra una mayor tajada. Eso te lo puede decir cualquier abogado en ejercicio en Venezuela. Y te lo puede decir decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de la pudrición del sistema de justicia. Ahora, el sistema de justicia no son solamente los tribunales. El sistema de justicia te involucra a tres poderes públicos. El poder ejecutivo, que tienen las policías, los militares y las cárceles, el Ministerio de Asuntos Penitenciarios. El poder ciudadano, que tiene la Contraloría, que casi no funciona, que tiene la Fiscalía, que está cojitranca, y que tiene la Defensoría del Pueblo, que también es letra muerta. Y el otro poder, por supuesto, es el Poder Judicial. Ahora, hay gente que interfiere en la justicia pagando cifras, pero eso está tarifado. Entonces, esto que nosotros estamos viviendo en Venezuela es una desconstrucción de lo que se puede tener noción como país moderno en el siglo XXI. Esto a mí a veces se me parece a una especie de neogomecismo, y que nos coloca en un atraso gigantesco en el plano latinoamericano y caribeño, por no hablar del mundo en general. Absolutamente. Entonces nosotros estamos desestructurados. Mire, yo a veces le digo a la gente, mire, es que nosotros estamos en tiempos picapiedra. Claro que es una exageración, pero a lo mejor esta comunicación que tenemos ahorita se cae porque es la peor conexión de internet que hay en el mundo, la que tiene Venezuela. Aquí no funciona la telefonía, no funciona el sistema eléctrico, el metro lo destrozaron. Pero venden televisores de $100,000. ¿Ah? Pero venden televisores de $100,000. No, y vuelan. Ahora, eso a mí no me asusta, porque ¿qué es lo que ocurre? Que hay un dinero que está represado, que ha sido concentrado por unos grupos asociados al poder, y son grupos que se mezclan en la politiquería, que tú no sabes dónde comienzan y dónde terminan. Por supuesto que el gobierno tiene la mayor parte de la torta, pero aquí salen vinculaciones de factores de oposición que tú misma has referido en algunas partes. Yo no quiero hacer una entrevista antipática de mencionar nombres, me los sé todos de memoria, algunos de ellos los he denunciado, no ahorita, lo he denunciado incluso en los años 90, y van con su cara muy limpia, pues, por Venezuela, por el mundo, hablando contra la dictadura y hablando a favor de la democracia, en parte, como estos se han enriquecido hablando a nombre del socialismo, de los pobres, de la justicia, de la igualdad, y resulta que no soportan la más mínima investigación patrimonial. Y en Venezuela ha habido familias enteras robando.
familias enteras enriqueciéndose ilegalmente. No tengo nada con el enriquecimiento producto del talento, la dedicación, la laboriosidad en todos los ámbitos, que es lo que se quiere en una economía mixta dinámica, con empresa privada, con un gobierno transparente, con microempresas y cooperativas de los trabajadores, en un circuito armonioso de alta productividad. Sí. Pero aquí ha habido un saqueo. Venezuela es un país saqueado y tenemos una economía en permanente crisis porque está desvencijada. Entonces lo que tenemos son unas estructuras absolutamente desestructuradas. Entonces aquí no funciona el metro de Caracas, es un sistema de altísimo riesgo. Aquí hay un solo ferrocarril porque era lo que había. Y resulta que en el caso de la red ferrocarrilera que anunció el presidente Chávez en su época, pues ni una sola línea se hizo. Yo siempre digo, mira, para que comprendan el absurdo, y me permite que lo haga a través de tu programa, Patricia, el caso de China. China es el país que construye más ferrocarriles en el mundo, tanto internamente por lo gigantesco que es China y sus 1.400 millones de habitantes, como en el exterior. China es un país constructor de ferrocarriles, líneas ferrocarrileras en el mundo. Es el primero que hay. Bueno, construye China ferrocarriles en todas partes del mundo, menos en Venezuela. Que es donde están más metidos y donde tienen más intereses. Sí, claro, pero la corrupción acabó con eso. Fíjate el caso de Odebrecht, que yo lo sé que tú lo has manejado. El caso de Odebrecht. En todos los países salió la técnica Odebrecht, que no es nueva en Venezuela, porque ellos ponían sus huevos en varias cestas. Yo recuerdo que ahí me llegó la denuncia en el 2012, en plena campaña electoral de Capriles y Chávez, que Odebrecht estaba poniendo huevos en la cesta del comando de campaña de Capriles. Y Julio Borges era el que iba a recoger, el que llevaba la cesta. Por eso, pero fíjate lo que quiero significar, que en todas partes del mundo donde Odebrecht ejecutó esta práctica, las obras fueron entregadas. Menos en Venezuela. Menos en Venezuela. Se quedaron con las cabillas al aire. Explícame eso. Entonces, esto le da una dimensión al mundo. Mira, la gente afuera, y tú me puedes dar lecciones de eso porque tú estás afuera, no comprende qué es lo que está pasando en Venezuela, ni cómo pudimos llegar a esta tragedia histórica. Bueno, mira, saqueo, abuso de poder, complicidad, irresponsabilidad. Y esto ya no se puede ocultar más. Tú dices, destartalado el metro de Caracas. Ahora, pero eso cayó del cielo. Es que cuando en el 2008-2009 Gustavo González López era el presidente del metro de Caracas, el metro fue saqueado. Y Carlos Aguilera recibió una coima de $98 millones. Que todos son policías, todos son policías, nada que ver. Claro. No son ingenieros, no son expertos en transporte, son policías. Exactamente. Entonces ahí llegó el vacío. Acuérdate que ocurrió en ese tiempo que el presupuesto de $1.850 millones lo presentó la Frameca, la empresa esta especializada francesa que venía del origen del metro, y lo cambiaron por unos piratas vagabundos empresarios españoles que no sabían ni papa del metro de Caracas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada metro es muy específico. Entonces ellos saquearon a la nación y allí se detuvo el mantenimiento, el desarrollo, la rehabilitación de la línea 1, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está el metro de Caracas, que ahorita está sometido a una operación cosmética, tú lo ves, y entonces están quitando baldosas en las paredes, tal, pero los metros están podridos, están desvencijados. Los rieles, todo. Los rieles, el sistema eléctrico, la ventilación. Entonces, eso lo describo, Patricia, para que se entienda de qué se trata. Es unas instituciones y sistemas desestructurados. Las empresas básicas de Guayana dan ganas de llorar. Están saqueadas, están desvencijadas. Mira, tú tienes plena memoria, como todos los venezolanos de la época,
la maravilla que fue el Hospital Clínico Universitario de Caracas. Me consta. Bueno, era ejemplo a nivel latinoamericano. Por eso es que yo siempre, cuando tengo gente como tú aquí en el programa, Manuel Isidro, les digo que hablen de eso, porque el cuentico de que esto viene de la época democrática en Venezuela es mentira. Es mentira. Y claro, venían problemas, pero todo ¿cómo se llama? Todo lo tiraron al piso. Entonces, aquí hubo una hipertrofia de todos los vicios acumulados. Y de todos los vicios por los cuales ellos dieron el golpe de Estado y por los cuales ellos llegaron al poder. Por supuesto, porque yo creo que aquí el problema de hoy para el madurismo, para el cabellismo, digamos, la nomenclatura del PSV, es que la gente se está dando cuenta que la principal traición de la nomenclatura chavista está en el orden moral. Traicionaron la esperanza del pueblo venezolano por la reconstrucción moral y ética de la nación, que fue la oferta que todo el mundo recuerda, presentó el Polo Patriótico en 1998. Entonces, de ahí viene. Entonces, yo digo que en los modos delictivos no hay novedad en Venezuela. El sobreprecio siempre existió, las obras inconclusas existieron, se venía arrastrando, pero entonces aquí, bueno, le dieron el palo a la lámpara, ¿no? Pero sí, vamos, por ejemplo, a regresar con lo del tema del Hospital Clínico Universitario. Estos grandes médicos, ¿dónde hicieron sus prácticas? Los grandes médicos, ¿dónde? Mira. ¿No fue ahí? Claro, mira, Patricia, me voy a permitir porque es amigo, muy amigo mío, el cardiólogo, además Enrique Fermín se llama, él está en Clínicas Caracas, amigo de hace muchísimos años. Él es tremendo especialista, formado en la Universidad Central de Venezuela, hizo su posgrado en hemodinamia, en cardiología. Una vez me dijo, Manuel Isidro, casi lloro, porque tenía tiempo que no iba al hospital universitario, y encontró aquella escena lúgubre. Pero además, cuando yo estaba como director general de Radio Rumbo, a uno de los operadores le dio un beriberi ahí, tuvimos que sacarlo, y yo entré, esa fue la última vez, entré al clínico universitario. No sirven los ascensores, no hay iluminación, no hay laboratorio, servicios cerrados completos. Aquellas salas salas de mujeres, salas de hombres, por especialidad, por los pisos. La mayoría de las salas están cerradas, pero además las camas no tienen nada. Nada más tú encuentras los resortes de las camas clínicas. Y eso porque no se las han podido llevar. Pero ahí no hay almohadas, no hay sábanas. Los enfermos tienen que llevar todo. Ahora, los enfermos tienen que tener una asistencia permanente. Mira, en la emergencia, los médicos dicen, tiene que quedarse un acompañante, así sea en la puerta afuera. ¿Por qué? Tiene que comprar una jeringa. Claro, tiene que mandarse los exámenes a un laboratorio privado en la calle. Es decir, en Venezuela hay una privatización delictiva de la salud, del sistema de salud. Esto es una privatización delictiva. Pero también de la educación, Entonces, claro. Yo me pregunto, el dinero que aprobaron en esta mesa de negociaciones, que supuestamente lo va a manejar la ONU, ¿eso alcanza para qué? Yo me pregunto, ¿qué van a hacer con eso? Porque lo primero a atender es eso, los hospitales, las escuelas. Dígame cómo están las universidades, ni hablar, ¿no? Mira, yo no creo que alcance para mucho, ¿no? Pero son 3.000 millones de dólares, que es un platal en un país ordenado donde tú vas a inyectar recursos, y entonces evidentemente te alcanzan y los aplicas bien y obtienes resultados. Aquí no hay manera, porque es que el país está semidestruido. Mira, no es juego. El Instituto Nacional de Nutrición era una tacita de oro y era una referencia en América Latina. Era un centro de investigación, era un centro de comedores populares, de comedores industriales. Asesoraban a toda la política de nutrición de la nación. Bueno, todo eso lo destruyeron. Está destruido. Se robaron hasta las marmitas
las ollas, las mesas, las sillas, todo. Hubo un pillaje gigantesco. Es un ejemplo. Todo eso, Manuel Isidro, incide y redunda en cada venezolano y lo sienten. Pero, ¿cómo hacen esos venezolanos para votar por alguien que cambie las cosas si las elecciones están tan intervenidas por el régimen? Bueno, mira. ¿Cómo se hace? Primero que aquí tiene que haber una nueva cultura política. La politiquería existente, en la cual se dan la mano gobierno y oposición, eso no sirve. Eso no es política. Eso es la degradación de la política que yo llamo politiquería. Entonces, hay una inmoralidad. Hay una concepción de que los partidos políticos son una especie de compañías anónimas. De hecho, aquí hay propietarios de los partidos, jefes únicos de toda la vida. El activismo político en Venezuela se paga, son empleados y nadie da cuenta de dónde sacan ese dinero. Fíjate, aparte que no es el tema, pero tú me disculpas porque tocas una tecla muy importante, porque está en el orden moral y ético. Yo he dicho como candidato presidencial independiente que no aceptaremos dinero del narcotráfico, dinero de gobiernos extranjeros, dinero de la corrupción y sus testaferros, dinero de las mafias de las cárceles, los pranes, los asesinos estos sanguinarios. No aceptaremos dinero de las mafias de los juegos ilegales. No tengo nada contra los casinos y los bingos, digamos, legales que están en todo el turismo a nivel internacional. Pero ese dinero mafioso está incrustado en el sistema político venezolano. Y en el día a día de los venezolanos, porque eso está metido en los conciertos a donde van los venezolanos, eso está metido en los restaurantes a donde van, eso está metido en todas partes. Por supuesto. Entonces, ahí es cuando yo resalto que el problema principal que tenemos nosotros como sociedad está en el orden moral y ético. Y aquí tienen que intervenir las iglesias, aquí tienen que intervenir los gremios profesionales, los mismos partidos tienen que renovarse. Aquí hay que renovar moralmente al sistema de justicia. Hay que remozar moral y éticamente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Pero ¿cómo se logra eso? Con un cambio verdadero, un cambio de gobierno. Mira, yo no creo que aquí se vaya a aplicar fatalmente la conseja. No, es que ellos nunca van a entregar. Eso es un invento. Aquí, con un tsunami de votos, tienen que entregar Miraflores. Yo no tengo ninguna duda de eso. Es más, el madurismo es minoría dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con eso te digo todo. La inconformidad ha crecido de tal manera. Y esto no quiere decir que uno esté llamando a alzamiento militar ni a golpe. De eso no se trata. Pero te digo una cosa, los militares votan en Venezuela. Sí. Y la familia militar también vota en Venezuela, que es otra cosa, ¿no? Entonces nosotros tenemos una gran inconformidad nacional que, por supuesto, en el campo que te estoy hablando, bueno, se enmascara. ¿Por qué? Porque, bueno, el presidente es el comandante en jefe de la Fuerza Armada, hay una jerarquización, hay una disciplina, y eso está bien, porque la Fuerza Armada en todos los países civilizados se debe al poder civil. Y por eso es que el presidente electo, los presidentes en ejercicio que han sido electos por el voto popular, son comandantes en jefe de la Fuerza Armada, llámese Estados Unidos o donde sea. Yo siempre digo, mira, Hugo Chávez no fue comandante en jefe de la Fuerza Armada porque era teniente coronel del ejército, retirado. Subalterno de todos los que comandaba. Por eso, pero esa conseja que quieren hacer verdad en Venezuela, de que Diosdado Cabello concentra el poder militar. Mira, en Venezuela no manda ningún militar retirado, así sea del más alto rango. Y el rango real de Diosdado Cabello es teniente de ejército. Y me consta, porque esa fue mi área siempre de trabajo en Venezuela, de trabajo periodístico. Cuando pasan a retiro ya no existen. No existen. Y van al círculo militar y se le cuadran los oficiales en ejercicio y le dice mi almirante, mi general. ¿Por qué? Porque fueron comandantes de ellos, porque les dieron clases, pero hasta ahí. Pero ahora soy yo el que estoy ejerciendo el generalato.
Yo soy el que está comandando estratégicamente la Fuerza Armada. Entonces, esos son muchos cuentos que hay. Mira, quien conoce la Fuerza Armada sabe que un teniente en situación de retiro no manda en ninguna parte. Y lo que hay es una relación viciosa, ¿no?, entre un poder político, donde hay muchos militares retirados, que están, unos de ellos, la mayoría, asociados a la corrupción, y hay unos militares en ejercicio que hacen parte de eso o son manipulados, pero la mayoría de la oficialidad de la Fuerza Armada no está involucrado en estos manejos indebidos. Ahora, este es un tema que no puede ser tabú. Entonces te dicen, no, tú estás generalizando. No, yo no estoy generalizando. Cuando yo hablo de los militares corrompidos, son los militares pillos. Pero cuando hablo de los militares honestos, son la mayoría de la Fuerza Armada. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana es un ente histórico, indispensable para la seguridad, defensa, el desarrollo nacional, y así lo respeto y así lo veo como posible jefe de Estado en términos de candidato presidencial. ¿Y cómo se puede lograr el tsunami de votos si hay varios candidatos de oposición? Eso es un problema porque definitivamente eso lo que hace es fraccionar los votos. Bueno, ¿a ti te van a tomar en cuenta para las primarias que van a hacer, por ejemplo? Mira, no, es que yo no tomo en cuenta esas primarias. Eso es un asunto de 4 partidos ahí, del G4, que incluso lo están haciendo de la manera más sectaria que lo pueden hacer y solamente lo saben hacer. Porque ellos quieren el control absoluto y hablan de la oposición, algo que no existe. Una sola oposición no existe. Y ellos están, mira, ¿de cuál acción democrática estamos hablando en el G4? ¿De la de Henry Ramos o de la de Bernabé Gutiérrez? ¿De cuál primero justicia estamos hablando? ¿El de la fracción que se dividió o la de Capriles? Entonces, esa es una discusión que tiene que aclararse en el medio democrático, comunicacional, social, político. En Venezuela, nosotros no podemos seguir sobre mentiras. Primero, en Venezuela no se necesita la mayoría más uno, la mitad más uno de los votos para ganar la presidencia de la República. No. El que tenga memoria y puede entrar a la página del Consejo Nacional Electoral, cne.gov.be, ahí está. Rómulo Betancourt ganó en el 58 con 49%. Leoni, en una crisis tremenda. Pero Chávez con menos, creo. No, un poquito más. Chávez ganó con el 52. Pero fíjate que en el 63 ganó Leoni, pero Leoni ganó con el 32% de los votos. Y siguió la crisis. En el 68 ganó Caldera con 29% de los votos, porque es la primera minoría. El primer presidente, mucha gente no recuerda esto, el primer presidente con más de la mitad de los votos fue Jaime Lucinchi. Y en esa época Acción Democrática además ganó el Senado, la Cámara de Diputados, todos los consejos legislativos, la Asamblea Legislativa en esa época, y todos los consejos municipales, excepto 4 que estaban en manos de Copel. Pero Chávez gana con el 52% y está bien. Y después sube en el 2006, fue lo que más llegó Chávez, y es altísimo, 63%. Pero en el 2012, frente a Capriles, Chávez bajó 8 puntos de 63 a 55%. No lo quisieron ver en la oposición. Entonces Capriles, en vez de quedarse como líder político de la oposición, que ascendió como corriente política emergente 8 puntos, se fue a refugiar a la chequera de la gobernación de Miranda. Desplazó a Ocariz, que era el candidato de Primero Justicia, a reemplazarlo a él en la gobernación del estado Miranda. Y bueno, él mismo se enanizó. Perdió el liderazgo nacional. Manuel Isidro, ¿y quién sería tu vicepresidente? Bueno, yo creo que hay varios, ¿sabes? Como vicepresidente. Es un cargo ejecutivo, pero yo no... Mira, a veces me preguntan, ¿cuál es tu gabinete? Los gabinetes se anuncian después que se gana la presidencia de la República. Nadie se ata de esa manera. Y además, la confianza
que se va generando, y yo aspiro a tener la confianza de la primera minoría en las elecciones del 2024, la confianza que se va generando te dice que tú tienes la primera obligación es hacer una buena escogencia. Ahora, ten la seguridad de que mi proposición es un gobierno de unión nacional para la reconstrucción integral de Venezuela, sin sectarismo. Mira, en Venezuela está demostrado que el sectarismo no solamente excluye, sino que maltrata. Parte de la población venezolana ha sido maltratada por el sectarismo, y no es un sectarismo nada más del gobierno. Se ve más el gobierno, pero en la oposición, mira cómo se están dando. Se convirtieron en un archipiélago, ¿no? Entonces, yo aspiro, sin las limitaciones de la partidocracia, a hacer la escogencia de las mejores y los mejores venezolanos que estén dispuestos a prestar su concurso para la reconstrucción integral de Venezuela. En términos de campaña, nosotros no nos sentimos en campaña electoral. Nosotros estamos en un esfuerzo político histórico. ¿Y qué les estoy diciendo? Estamos levantando, estimulando un voluntariado por Venezuela. Le he dicho a mis compañeros, esto no es una agencia de empleo, esto no es una agencia de negocio. Esto es un proyecto político al servicio de un pueblo que ha sido destrozado, que tiene más de 7 millones de compatriotas en el exterior. Uno les va bien, pero mucha gente que está penando, y los necesitamos aquí. Y por eso que en los 15 lineamientos que hemos presentado, hemos planteado un retorno a la patria de buena parte, si no la mayoría, de los compatriotas que están en el exterior. Que no vengan a deambular, que vengan dirigidos a las áreas críticas para la recuperación del país. Y tantas cosas. En otro momento podemos hablar, pero yo soy optimista desde el punto de vista de esta potencialidad que hay. Claro. Esto de que Venezuela se acabó porque todo el mundo es corrupto y todo el mundo es fracasado y todo el mundo es abusador del pueblo. No, eso no es así. Y el abuso de poder no es algo fatal para la sociedad venezolana. Nosotros tenemos que revertir la tendencia inmoral, la tendencia corrupta que ha destrozado la majestad de la función pública en Venezuela. Aquí se puede gobernar en términos decentes, eficientes, en términos de transparencia absoluta, y nos va a rendir más. La gente dice la recuperación económica. Siempre se los digo, esto no es un problema nada más de dólares y bolívares. Es un problema de contenidos, de compromiso. Porque Venezuela lo convirtieron en un barril sin fondo. De aparato productivo. Claro, con una poderosa empresa privada, claro, con una poderosa cooperativa, con un Estado que funcione transparentemente, ¿no? Ahora, todo esto tiene que hacer con una nueva voluntad, con una nueva calidad de la comprensión del esfuerzo que tenemos que hacer. Y aquí tiene que sumarse la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y tienen que sumarse las universidades, y tienen que sumarse las iglesias, como ya te dije. Esto trasciende el sectarismo político, esto trasciende la visión de control del ejercicio del gobierno. Entonces, claro, es un proceso. ¿Tú crees que yo no estoy pensando que vamos a una dificultad, que ganando la presidencia en el 2024 tenemos un 2025 con una asamblea absolutamente dominada por el PSV? Eso es una dificultad. Claro. Ahora, tenemos que entenderlo. Yo tampoco los voy a desaparecer a ellos, pero esa mayoría parlamentaria no puede considerar que un hombre como yo va a ser una especie de payaso en Miraflores, sino que tiene la conciencia legítima, el sentido constitucional de la función de un jefe de Estado, que no va a atropellar a nadie, pero sí va a exigir que las cosas se hagan como se tiene que hacer. Bueno, se me acabó el tiempo, pero espero, Manuel Isidro, que tengamos más programas como este. Bueno, no, muchísimas gracias. Yo sé que el tiempo apremia, pero en realidad a mí a veces me embarga mucha angustia porque se están dando como cosas invariables las anormalidades, las anomalías. Venezuela es un tremendo país. Nuestro pueblo es un país
con una potencialidad gigantesca. Vamos a unirnos en parámetros morales, en parámetros éticos, en valores. Es la única manera como se puede reconstruir. La solución no puede ser $3,000 hoy, pero entonces en febrero nos van a bajar $4,000 y se los roban en el camino. Yo tengo una duda, ya la expresé. Esos $3,000 va a ser por cuotas. 5 que están en la mesa por el archipiélago y 5 que están por el PSV. Porque esa no es Venezuela. Es que la delegación del PSV ni siquiera representa todo lo que fue el chavismo. Y la delegación que está por uno de los factores de oposición no representa ni siquiera todo el archipiélago opositor, menos representa a la voluntad mayoritaria que no los quiere ninguno de los dos. Así es. O sea, entonces yo veo un camino y veo la obligación que tenemos de hacer buena la palabra, hacer buena la querencia profunda de nuestro pueblo por esta tierra y por esta gente y por estas enormes potencialidades que tenemos, como te decía antes, que mucha gente no entiende cómo nos han traído a este estado de ruina. Ahora, eso es fatal. Tenemos que revertirlo. Yo confío en que lo vamos a revertir. Apenas estamos comenzando. Nosotros obedecemos a un plan estratégico. Yo no tengo apuro. Y esto no es un proyecto personal. Yo le he dicho, Patricia, por ejemplo, a los compañeros, no estamos en campaña electoral. Ahora, prepárense para una campaña presidencial, más no presidencialista. Porque es que de aquí viene la necesidad de levantar una nueva cultura política ajena al mesianismo, ajena al sectarismo, ajena a la vagabundería de la corrupción, de los delincuentes de la corrupción, porque son delincuentes. O sea, yo no los llamo corruptos, ¿sabes? Yo los llamo delincuentes de la corrupción y se enfurecen conmigo. Y está bien, ¿entiendes? Porque yo asumo mis responsabilidades. Y ese es el debate. Ahora, yo pienso que la campaña no va a ser muy agradable que se diga. Esto va a ser una campaña dura, en buenos términos, en buen lenguaje, asumiéndola como tal. Y los factores de poder, para utilizar el bello nombre de tu programa, los factores de poder que se han asociado para destrozar a Venezuela, pues tendrán que ser expuestos y tendrán que rendirle cuentas al electorado, porque la gente los tiene en la mira. Eso lo saben ellos, la gente los tiene en la mira. Entonces, bueno, ¿quiénes son estos? ¿Hasta cuándo quieren esto? Seguir determinando el país. Ellos se creen condueños de Venezuela y están equivocados. Y le vamos a demostrar que están equivocados, Patricia. Yo creo en la mayoría independiente, honesta, laboriosa, fraterna, solidaria, que somos los venezolanos. Esa condición que nos dicen a nosotros en todos lados es que el venezolano es buena gente. Eso somos nosotros. Un pillo no es buena gente. Porque un pillo es maltratador. Eso no somos los venezolanos, es una deformación terrible. Es una deformación. Sí. Entonces, estando claro en eso, el esfuerzo que estamos impulsando tendrá que ser exitoso, ¿no? Y seguramente, a lo mejor, no vamos a ganar con el 50 más 1 de los votos, pero podemos ganar con el 35, con el 40% de los votos, ¿y por qué no? Ahí está la Constitución y ahí está la historia de Venezuela, por eso cité los casos de León y de Caldera. Pero aún así, cuando hablamos de un tsunami de votos, es porque hay una voluntad. Yo quisiera, Patricia, que tú tuvieras la oportunidad de meterte hoy en día en los barrios de Caracas. Nosotros estamos haciendo encuentros vecinales en las casas de la gente. No quieren a la nomenclatura política actual. Y van a la reunión con su saco de piedra, porque la gente es fregada aquí en Venezuela. Y lo primero que hacen es que te jurungan a ver si tú eres agente de gobierno o agente del archipiélago. Entonces, cuando se enteran, se convencen que somos otra cosa y que aquí la mayoría de la gente es otra cosa. La mayoría de la gente no es pudrición. La mayoría de la gente no es traición. La mayoría de la gente no es deslealtad. Yo he dicho, la política no es para los desleales. La política no es para los tramposos
La política no es para los traidores. Y la gente lo está comprendiendo. Y el esfuerzo es un gran esfuerzo colectivo, que yo creo que va a fructificar. Bueno, y por ahí te puedes imaginar que de mí están hablando horrores. Lo que pasa es que, como tú lo sabes, que somos amigos, no tengo rabo de paja. Ellos buscarán la manera. Se los inventarán. Lo intentarán, pero ahí le tenemos preparado lo siguiente. La guerra sucia la vamos a defender, la vamos a enfrentar con guerra limpia, apegados a la verdad. Bueno, Manuel Isidro, tenemos más conversaciones pendientes. Sobre todo me interesa mucho el tema de los sectores populares, así que en el próximo programa hablamos de eso. ¿Okay? Buenísimo. Mil gracias, de verdad. Un abrazo. Muy, muy linda, Patricia. Te Gracias. quiero mucho, como siempre. Gracias. Bueno, vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.